Muy buen día, estimados estudiantes, y sean bienvenidos a la última semana de clase. En esta ocasión estamos en el capítulo número 16, nuestro último capítulo que va a ser objeto de estudio en esta clase, estudiando lo que es el sonido y el oído. Déjenme decirles que el capítulo número 15, que fue el capítulo que vimos la semana pasada, va muy de la mano con este capítulo porque estudiamos lo que eran las ondas mecánicas. Y el sonido se considera como una onda mecánica. Ya vamos a ver en el desarrollo del capítulo por qué. Entonces, ahorita nos vamos a centrar en la sección 16.1, donde hablamos sobre las ondas sonoras. Como ya vimos ondas en el capítulo anterior, entonces también el sonido se puede presentar en forma de onda. Y tenemos que saber antes qué es el sonido. Y la definición más general que le podemos dar al sonido es que es una onda longitudinal en un medio. Ya habíamos visto que es una onda longitudinal y un medio. Recuerden que las ondas mecánicas necesitan un medio para transportarse. Entonces es una onda longitudinal. Y de las ondas que vimos también en el capítulo anterior, vimos que el sonido se representa como una onda senoidal. Recordemos que las ondas senoidales son aquellas que tienen su gráfica representativa como la forma de un seno o un coseno, que de hecho es la que tenemos aquí. Esta representa una forma senoidal, donde tenemos en la media la presión atmosférica, que ya sabemos que es de una atmósfera. Entonces tenemos unas variaciones en la presión. En cuanto al sonido, tenemos variaciones de presión. Tenemos una presión positiva y una presión negativa. Entonces, a estas variaciones que están por arriba de la presión atmosférica como por debajo de la presión atmosférica, esas fluctuaciones son las que el oído capta y así es como logra escuchar debido a las perturbaciones que se dan sobre la presión atmosférica, ya sea hacia arriba de la presión atmosférica o hacia abajo. Entonces, debido a estas fluctuaciones, es como el oído logra percibir el ruido o el sonido de las cosas. Y sabemos que como esta es una forma senoidal, en el capítulo anterior vimos cómo se puede representar matemáticamente una onda. Y está de esa manera. Ya vimos cada una de estas variables lo que significa en el capítulo anterior, así que es importante que manejemos muy bien el capítulo anterior porque todas las características de onda que vimos en el capítulo anterior nos van a servir en este capítulo. Así que, como aquí describimos la presión de la onda en una forma senoidal, también la podemos calcular con su fórmula, donde decimos que la presión máxima es igual a B por K por A, donde estas ya las hemos visto anteriormente. En el caso de Pmax es presión máxima. B mayúscula es el módulo de volumen que lo vimos en el capítulo número 11. K lo vimos en el capítulo anterior, es el número de onda, y A también lo vimos en el capítulo anterior, es la amplitud. Así es como se calcula la presión máxima de una onda sonora. Otro dato que es importante saber es el rango de frecuencias audible al oído humano, que está comprendido entre los 20 y los 20.000 Hz. Recordemos que Hz es la medida para frecuencia. Cualquier sonido que esté comprendido en este intervalo de 20 a 20.000 Hz puede ser captado por el oído humano. Ya si sale de este intervalo es muy difícil que el oído humano pueda captar ese sonido. Entonces básicamente esta es la introducción a las ondas sonoras, ¿sí? Cosas importantes, la fórmula y las características de la onda. Sabemos que se representa así. Y esta representación de la función, cada una de esas variables también las vimos y tiene su fórmula para calcularse. Así que es importante que tengamos de la mano las fórmulas que vimos en el capítulo anterior, capítulo número 15, cuando estudiamos las ondas mecánicas. Eso es lo que tenemos que tener a mano aquí para poder desarrollar ejercicios. Dicho esto, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo.
Ok, nuestro ejemplo dice de la siguiente forma. En una onda sonora senoidal de moderada intensidad, las variaciones máximas de presión son de 3 por 10 a la menos 2 pascales, por arriba y por debajo de la presión atmosférica. Calcule el desplazamiento máximo correspondiente si la frecuencia es de 1000 Hz. En aire a presión atmosférica y densidad normal, la rapidez del sonido es de 344 metros sobre segundo y el módulo de volumen es de 1.42 por 10 a la 5 pascales. Saquemos primeramente los datos. Bien, he sacado los datos. Tenemos una presión máxima porque el ejercicio dice variaciones máximas de presión. Entonces eso es la presión máxima, que es de 3 por 10 a la menos 2 pascales. Nos dan una frecuencia de 1000 Hz. Nos dan la velocidad. Este dato es importante porque la velocidad del sonido es esta. Sabemos que la temperatura puede variar esta velocidad, pero nosotros manejamos a temperatura ambiente que el sonido se mueve a esta velocidad. Es un dato importante que es bueno que lo tengan presente en cualquier momento de su vida, que la velocidad del sonido a temperatura ambiente es de 344 metros sobre segundo. Y nos dan el módulo de volumen de 1.42 por 10 a la 5. Dadas todos estos datos, nos piden el desplazamiento, que es otra manera de llamar a la amplitud. Amplitud o desplazamiento, hablamos de A. Entonces lo que buscamos es A. Para ello nos remontamos a la fórmula que acabamos de ver, donde dice que Pmax es igual a B por K por A. De donde aquí ya tenemos a B. Acá no la tenemos. Y A es la que tenemos que encontrar. La presión también ya está. Por lo tanto, tenemos que despejar la fórmula para A. No es tan complicado. B y K multiplican, entonces pasan al otro lado a dividir. Le damos vuelta. Y nos queda que amplitud es igual a presión máxima entre BK. Como no tenemos acá, ya lo habíamos mencionado, hay que encontrarlo. Y dijimos que K es el número de onda, lo cual lo vimos en el capítulo anterior, y por la fórmula que sacamos en el capítulo anterior, decimos que K es igual a 2pi sobre lambda, longitud de onda. Pero tampoco tenemos longitud de onda. Entonces vamos a hacer otro pequeño paréntesis y decimos que longitud de onda era la velocidad dividido entre la frecuencia. Entonces tenemos la velocidad y también tenemos la frecuencia. Por lo tanto podemos calcular la longitud de onda. Sustituimos tenemos 344 entre 1000. Eso nos da 0.344. Ya sabemos que los segundos, porque Hertz son segundos a la menos 1, se cancelan con los de arriba y solamente quedan metros. Ya tenemos nuestra longitud de onda, entonces podemos retomar la fórmula para el número de onda y sustituir 2pi entre 0.344 metros. Igual lo hacemos en la calculadora, 2pi entre 0.344 y nos da 18.27. Y estos son metros a la menos 1. Estas son las unidades de
número de onda. Que eso es lo que ocupamos aquí, porque ya tenemos la presión, el módulo de volumen y ahorita acabamos de encontrar el número de onda. Ya podemos sustituir para encontrar lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, retomamos aquí y decimos, presión máxima, aquí está, 3 por 10 a la menos 2 pascales. Entre el módulo de volumen, que aquí está también, multiplicado por el número de onda que lo acabamos de calcular. Ok, y eso lo hacemos en la calculadora. 3 exponencial a la menos 2 entre, cuando hagan la división hay que abrir un paréntesis porque hay un producto. Entonces nos queda 1.42 por 10 a la 5 por 18.27. Cerramos el paréntesis y eso da 1.16 por 10 a la menos 8. Y miren aquí, estos pascales de arriba se van con los que están abajo. Y metros a la menos 1 por el exponente negativo pasa arriba con el exponente positivo. Y estos son metros, porque es amplitud. Justo lo que nos estaban pidiendo. Esa sería la amplitud o desplazamiento, que es lo mismo que nos pedía el ejercicio. Muy bien, ahora continuamos con la sección 16.2, donde vamos a estudiar la rapidez de las ondas sonoras, porque el sonido pues, se puede ver afectado muchas veces por el medio en donde se transporta, que puede ser en un gas, puede ser en un fluido o puede ser en un material sólido. Todo eso va a depender de la densidad del material en cuestión. El ejemplo más claro que les puedo poner es, no es lo mismo escuchar sonido al aire libre que sumergido en agua, como cuando se meten en una piscina. Si están fuera de la piscina y tal vez hay música en el ambiente, escuchan de una manera, pero si entran a la piscina y se sumergen por completo, de repente van a sentir una variación en el sonido que se escucha fuera de la piscina. Entonces, eso es porque el sonido se puede ver afectado por el medio. Puede ser un fluido o puede ser un sólido y todo va a depender de la densidad del medio o el material o la sustancia en cuestión. Y para ello lo vamos a dividir en dos casos. Cuando el sonido se mueva en un material sólido, vamos a tener la fórmula donde dice que velocidad es igual a la raíz cuadrada de y. Esta y la vimos en el capítulo 11, es el módulo de Young, que dicho sea de paso, también les di una tabla donde estaba la página donde nos daba el módulo de Young de los materiales más comunes. Es muy práctico que podamos tener esa tabla a mano, porque de repente se puede necesitar. Entonces, el módulo de Young dividido entre la densidad del sólido, porque estamos hablando de materiales sólidos. Entonces, esto describe la velocidad de las ondas sonoras en un material sólido. ¿Qué pasa ahora en un material fluido? O en una sustancia líquida. La velocidad de la fórmula es muy similar, solo que en lugar de y, de esta y, que era un módulo de Young, el módulo de Young solo es para materiales sólidos. Aquí lo vamos a cambiar por B, que B lo acabamos de ver en la sección anterior, es el módulo de volumen, dividido entre la densidad. Las fórmulas son muy parecidas, solo que aquí es para un sólido y aquí es para un fluido. También hay otro dato importante, que en la página 534 del libro está una tabla donde da la velocidad para el sonido en algunos medios, en algunos materiales. Que esa tabla también es importante que la manejen, que la tengan a mano por cualquier cosa. Siempre es bueno
saber eso. Y ahora sí, entonces vamos a hacer un ejemplo en ambos casos, cuando sea en un sólido y cuando sea en un medio. Bien, nuestro ejemplo dice así. Un barco usa un sistema de sonar para detectar objetos submarinos como una alarma. El sistema emite ondas sonoras submarinas y mide el tiempo que tarda la onda reflejada, o sea, como el eco, en volver al detector. Determine la rapidez del sonido en el agua y calcule la longitud de onda de una onda con frecuencia de 262 Hz. Nos dan unos datos, procedemos a copiarlos. Entonces nos está pidiendo la velocidad de esa onda que manda el submarino con su sistema de alarma para detectar objetos dentro del mar. Entonces nos pide la velocidad. En realidad no nos da muchos datos, solo nos da una frecuencia de 262 Hz. Pero hay algo más. Si habla de agua y habla de un barco, entonces podemos hablar de agua de mar. Y nosotros conocemos la densidad del agua de mar cuando vimos la densidad en capítulos anteriores. Hemos visto la de la densidad. Y podemos sacar la densidad del agua de mar, que ya sabemos que es de 1030 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces es un dato que no lo dan, pero ya lo sabemos. Ok, hay un dato que sale también del capítulo 11. En el capítulo 11 el módulo de volumen para el agua lo vimos que era de 2.18 por 10 a la 5 pascales. Este dato sale del capítulo número 11, del módulo de volumen para el agua, 2.18 por 10 a las 9 pascales, que tampoco lo dan ahí, pero por eso les hago hincapié, que en el capítulo 11 vimos algo sobre esto, entonces de ahí sale el módulo de volumen. Dado esos datos, tenemos que calcular la velocidad y la longitud de onda. Empecemos por la velocidad, ya tenemos todos los datos, porque dice que la velocidad en el fluido es la raíz cuadrada del módulo de volumen entre la densidad. Y ya tenemos ambas cosas, el módulo de volumen y la densidad, solo hay que sustituir. Esto va a ser la raíz cuadrada de 2.18 por 10 a la 9 pascales entre 1030 kilogramos sobre metros cúbicos. Eso lo hacemos en la calculadora. Raíz cuadrada, lo pueden hacer directo. 2.18 exponencial a la 9 entre 1030. Eso nos da 1454.82. Ok, ¿qué pasa aquí con las unidades? Pascal es Newton sobre metros cuadrados. Lo vamos a sacar aquí. Arriba nos queda Newton sobre metros cuadrados y abajo nos quedan kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, estos se van con dos de los tres que hay abajo, pero este queda uno abajo todavía. Cuando aplicamos la orejita, ese que está abajo sube y arriba nos queda Newton por metros y abajo solamente kilogramos. Luego sabemos que Newton es kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, entonces el kilogramo de abajo se cancela con el kilogramo que sale de Newton, pero nos quedan
metros sobre segundos al cuadrado. Y arriba hay otro metro, segundos al cuadrado. Que al multiplicar los metros que están arriba, metros por metro, nos da metros cuadrados. Entonces quedan metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Al sacarle la raíz, el cuadrado se elimina y solamente quedan lineales. Metros sobre segundo son las unidades para velocidad. Esto es lo que nos estaban pidiendo, la velocidad. Pero aparte de la velocidad nos piden longitud de onda. Por la fórmula del capítulo anterior sabemos que longitud de onda, lambda, es igual a la velocidad entre la frecuencia. La velocidad la acabamos de calcular y la frecuencia la da el ejercicio. Solamente sustituimos velocidad, que es 1454.82 metros sobre segundo, entre la frecuencia, que es de 262 Hz. Eso lo hacemos en la calculadora, es 1454.82 entre 262. Eso da 5.55. Y ya sabemos que los segundos se cancelan y solamente quedan metros. Y esta sería la longitud de onda. Con esto tendríamos el ejercicio completo. Nos pedían la velocidad y el número de onda. Este sería el ejemplo en caso de la velocidad de ondas sonoras en fluido, porque habla de agua. El agua es líquido, entonces es un fluido. Ahora vamos a hacer un ejemplo, pero con la velocidad ahora en un material sólido. Ok, dice así. Calcule la rapidez de las ondas longitudinales en una varilla de plomo. Eso es todo lo que dice el ejercicio, pero no da ningún dato. Aunque no dé ningún dato, hay una clave que ahí habla de plomo. El plomo es un material sólido, por lo tanto tiene un módulo de Young y una densidad. El módulo de Young lo podemos sacar del capítulo 11 en la tabla que yo les dije. Y la densidad también se puede calcular, también la podemos sacar de tabla. Entonces, todos los valores que ocupamos aquí los sacamos de la tabla, aunque no los da el ejercicio, pero nosotros sabemos que lo podemos sacar de tabla, que solo son dos cosas las que ocupamos, el módulo de Young y la densidad. Entonces, sacándolas de las tablas, tenemos lo siguiente. Bien, estos son los datos. Entonces, el módulo de Young sacado del capítulo 11, tenemos 1.6 por 10 a la 10 pascales. Y la densidad, tenemos 11.3 por 10 a la 3 pascal, kilogramos sobre metros cúbicos. Como lo que nos pide la velocidad, sabemos que la velocidad es la raíz cuadrada del módulo de Young entre la densidad. Y como ya tenemos las dos cosas, solo hay que sustituir. Velocidad es la raíz cuadrada de 1.6 por 10 a la 10 pascales entre 11.3 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Eso lo hacemos en la calculadora. Nos queda raíz cuadrada de, abre un paréntesis, 1.6 exponencial a la 10 entre 11.3 exponencial a la 3, cerramos el paréntesis y eso nos da 1189.93. Aquí sucede exactamente lo mismo con las unidades que expliqué en el ejercicio anterior, por lo tanto nos van a quedar metros sobre segundo y esta sería la velocidad de
las ondas longitudinales en una varilla de plomo, utilizando obviamente el módulo de Young para el plomo y la densidad también para el plomo. Otra cosa importante antes de finalizar con esto de la velocidad es que la fórmula no solamente se va a aplicar así. Recordemos que puede despejarse. Es posible que haya un despeje, ya sea para el módulo de Young, si el material no es muy conocido, es posible que nos pida calcularlo. O para la densidad también, si el material no es un material común, su densidad tal vez no esté en la tabla, es posible que necesitemos calcularlo. Entonces, las fórmulas tanto para velocidad en sólido y en fluido se pueden despejar.